¿Qué fecha fue cuando se firmó Resulta que el acta de independencia se firmó el 11 de agosto de 1813. Él llegó en 1810, pues en ese proceso, y en 1812 ya tenía el gobierno montado y la ciudadanía del lado de por la injusticia de los comercios, los cuales les cobran impuestos. ¿Y qué hizo? Logró el 11 de agosto de 1813 el acta de independencia para que estos tres personajes la firmaran en el centro de la mesa que ves acá. Ya que la mesa tiene 211 años de existencia de la afirmación, porque se apoyaron en la alcaldía del municipio que está en el Parque Principal. Para aquella época era una casa de un español, de Juan Antonio Moni Velardes, o sea que como la mesa ya existía en esa casa antes de la afirmación, 240, 250 cedro y roble. En el mercado mesas, pero en el mercado en Inglaterra, mesas aladas por las separaciones que separan. Juan del Corral. Te escucho. Juan del Corral no solo logró acabar con la gobernación de la corona, otro documento le quedaba pendiente, el de la esclavitud. En 1814 Te escucho. crea el documento llamado Ley de Libertad de Vientres, que significa que todo hijo de aquella esclava que estuviera embarazada iba a ser el libre, pero la mamá no. Ese era el inconveniente. Él viajó a Río Negro en 1814 a presentarlo, pero para que fuera madre y no solo hijo. Bebió agua de un río, le dio fiebre tifoidea. Batería salmonela que lo mató a los 35 años. Habían dos problemas. La ley no se firmó y la gobernación de Antioquia que él puso quedó sola, solo con ellos dos. El rey podía mandar su ejército y tomar. El que ves allá con una apariencia de sacerdote, José Miguel, reemplazó esa gobernación por Juan del Corral. Y él supo sobre la muerte. ¿Qué hizo? Cogió la ley de libertad. Y él era un sacerdote, tuvo el poder para firmarla. La firmó. Él lo que no hizo era que él no peleó para que fuera madre y hijo, él solo hijo. La aplicó, pero él no lo dejaron aplicarla en nombre de José Miguel. Los secretarios le dijeron, aplícala a nombre de Juan del Corral. Y la aplicó así. Debido a eso se le dio el homenaje a él. Y de ahí se le reconoció por ser el liberador de Antioquia y acabador de la esclavitud. Pero durante el periodo, ya que muchos habían sabido que había mucho promotor hacia el rechazo de la esclavitud, hacían algo. Al ver que la esclava embarazada daba luz, muchas veces le decían a ella, lárgate, vete con tu hijo, sé libre por la ley. Porque sabían que un hijo nacido no iba a sobrevivir solo. Pero no faltaba de pronto las personas que al tener su hijo le dijeran, tómate un día y me lo regalas, si te vienes a trabajar. Y era algo para ellos. Por eso muchos intentaban más fácil volarse con él que regalarlo. Y eso era peor. Pero la historia... Sí, la historia de las injusticias de los esclavos. A mí a veces hasta me da rabia de pensar eso. Aunque esta ya es la sala de la República. Pasamos a 1800 en comodidades que solía tener la alta clase social y la media. Y cultura de otros lados. La cama que iniciamos viviendo es del siglo XIX, por su madera de roble, pero por su tamaño más pequeña que las matrimoniales era de una dama. Ella para montar se usaba escalones, pero la altura era para guardar el baúl por debajo, que viste en la sala del cementerio. Ella al montarse con escalones era 1, 2, 3, soltaba los velos o mosquiteros para descansar por su privacidad. Las camas se diseñaron en 1900 por un motivo. Los tejados eran de paja y bareque, y en tiempos de lluvia no podía faltar encima de la cama del hogar la gotería. O la presión del agua soltaba arena, polvo, hormigas. Por eso se crearon con tejados, para cubrir de los inconvenientes del techo sin preocupación en que se ensuciara. Al lado de las camas tenían dos objetos muy importantes. Uno era el aguamanil, lavamanos de la época, para lavarse no manos sino partes importantes. La cultura francesa y europea implementó al
Por eso el hombre y la mujer no tenían la costumbre de bañarse completamente, por cultura también española. El hombre usaba uniforme tan apretado porque era la manera en la calle de no esparcir tan mal. Las mujeres, vestidos esponjados y abanicos, tampoco lo hacían. Con esa piecita solo hacían el baño del gato o el tradicional baño del avión. Aleta, vitrina, motor y adiós. Y para la época habían también... En pocas palabras, se lavaban la cara y el mono no. Epa. Esa es la tradicional. Aunque has visto que hay sillas femeninas y masculinas de estos taburetes. No, nunca las he ensayado. No. De una. En México usamos lo que es el... Porque, Cuero de vaca. ¿El cuero de vaca? Eh. ¿Qué es lo que está? ¿O cuero de oveja? Ahí lo llaman también cuero de res, ¿no? Res, no sé, de cuero de también vaca. puerco, no sé exactamente cuál es el que usan, pero están los mentados equipales que hasta el día de hoy se usan y hay unos de 200, 300 años. Es muy similar en lo Este que... tiene como 200 y pico de años, pero la idea es que este es femenino, para que notes porque había femenino y masculino. Las mujeres en los hogares, los padres les contrataban monjas para educarlas. Una de las vocaciones de las monjas, que era muy fea, era que si las veían con maleta, sacaban la regla y te mantenían así y a ti te ardía la espalda. Una dama en eso era maluca. Las sillas las crearon con algo matemático. Siéntate y nota tú. Notas ya la diferencia. Esa era la postura de ellas. O sea, ya no tenían que pegarle, ya se sentaban y ya eran así. Y al pararse, ya estaban así, no así. Ya se evitaron de que les pegaran. Ahorita vas a ver la masculina, que tenía el propósito de la espalda ancha y uniforme apretado. Era tan ladeada para que las manos las pusiera tan relajadamente por un motivo. Los uniformes apretados eran aquí muy estrechos. Si tú en una silla pequeña hacías esto, lo dañabas. En cambio, por eso era para usted mantener las manos. Ahorita la vas a ensayar. Esta ventana es de los enamorados, donde el hombre visita a la mujer en caballo, llegando desde el otro lado, por eso su altura. Y ella acá a recibirlo durante la visita. El otro espacio, madre, padre o niñera supervisando. Por un motivo, el hombre que la estaba intentando conquistar tenía 40 años o 35. La mujer podía tener 15 o 17 años. Maluca la comparación. Pero si el hombre le decía a los padres: yo tengo ganado, propiedades, terrenos, si ustedes nos casan, yo les ofrezco cierto porcentaje de ustedes. Al otro día le dicen a ella: organícese que se va a casar, sin preguntar beneficio familiar. Si era un joven quien la estaba conquistando de 20 años, el padre lo ponía a prueba, le decía: la puedes tocar así, 5 a 10 minutos, mucho 20, y era así. Si él analizaba que el hombre nunca se pasaba, sino que siempre era así, la siguiente visita era entrar el caballo al potrero y esperar en la sala, que el padre llega con la hija. Le daban la oportunidad. Si de casualidad el joven empezaba a hacer esto, y cuando el padre volteara a ver, ya tenía la mano por acá, cogía el bastón, te pegaba el manazo y te cerraba las ventanas y te decía: hijo, por no quiere tener problemas, no me vuelva por ahí, porque respetaste a su hijo. Ese era el motivo de la supervivencia. Una escritorio del siglo XIX con ciertos objetos cotidianos como frascos tinteros,